Muy buenas noches y bienvenidos a Fuego Cruzado Electoral. Como lo hemos venido anunciando durante toda la semana, el día de hoy vamos a conversar con el candidato a la presidencia de la República, Carlos Spa. Lo conocimos como periodista, digo yo a nivel personal, incluso porque hemos compartido. Claro que sí, hemos compartido pasillos periodísticos también en algún momento, y luego realmente fue una sorpresa conocer que se lanzaba a la política, pero además con un partido propio, no como invitado, ¿no? O afiliado a otro tipo de partido, sino con la creación de Sí Creo. Sí. Quería antes pedirle un instante, porque todos los domingos le hacemos una pregunta al público que nos está siguiendo y le planteamos que responda a través de un código QR que ustedes van a tener en pantalla. Y esta noche la pregunta es la siguiente, y tiene que ver también con algunos anuncios que ha hecho Carlos Spa. ¿Te sientes representado por la actual clase política? Hay 4 opciones. A, mucho; B, algo; C, poco; D, nada. Ahí tienen ustedes el código QR y al final del programa, como siempre, daremos a conocer los resultados, las respuestas que ustedes nos hagan llegar. Ahora sí, iniciamos la entrevista y al margen de la historia periodística, le hemos escuchado recientemente referirse de manera bastante dura al comportamiento del presidente Gerí. Hoy justamente se supone él iba a asistir en calidad de anfitrión a un evento para el que dijo iba al chifa de su amigo, ¿no?, el empresario Xu Guangyan, la celebración de la amistad peruano-china. Sin embargo, el presidente no estuvo ahí y la explicación en Palacio de Gobierno es que la agenda estaba ocupada, pero cuando se revisó la agenda, en la agenda no había ningún tipo de evento. Entonces pareciera que el presidente ha quitado cuerpo, podríamos ponerlo así. Muy buenas noches y gracias por respondernos. Gracias a ti, Mávila. Bueno, lo que ocurre es que cuando uno miente y lo agarran en la mentira, tiene que volver a mentir y volver a mentir, y entonces él ya está en la tercera, en la cuarta mentira de la primera versión, ¿no? Y esto no solamente ha generado, digamos, un problema con el gobierno chino, que ha decidido pues hacer la celebración, que se ha dado el lujo de desmentir al presidente de la República, ¿no? Que un embajador desmienta al presidente de la República ya es algo bastante grave. Pero además ha puesto en evidencia el tema de fondo, que es la penetración de mafias criminales de diferentes nacionalidades, pero sobre todo de mafias chinas en el aparato estatal peruano a nivel de municipal. Es bastante categórico cuando dice que ha incurrido en mentiras. Sí. Es decir, usted no le da el beneficio de la duda a Gerí. Las explicaciones que ha ofrecido, ¿cree que son insuficientes o que ni siquiera llegan a eso? Sí, son explicaciones contradictorias. Son explicaciones precipitadas y son explicaciones que van a llevarlo a él, pienso yo, cuando termine su gobierno, a tener que enfrentar cargos frente a la Fiscalía. ¿Cree que aquí hay corrupción? ¿Que Gerí ha incurrido en corrupción, que es corrupto? O sea, yo creo en la presunción de inocencia, yo creo que tiene que haber un debido proceso, yo creo que él va a tener que responder ante la justicia por cargos por conflicto de interés, por caso de corrupción, lo que acabamos de ver hoy día, por ejemplo, en la noche acerca de la contratación de estas señoritas, todos esos temas. Allegadas al señor Gerí, que en efecto lo acompañaron, esto para conocimiento del público, para ponerlo en contexto, son allegadas al presidente 5 jóvenes que lo han visitado en Palacio de Gobierno, que estuvieron cuando él asume como congresista y luego también cuando asume en el Parlamento como presidente encargado. Luego lo han visitado en Palacio de Gobierno, dicen que hasta altas horas de la noche y, oh sorpresa, tienen órdenes de servicio. Palacio de Gobierno ha dicho, sin embargo, que no hay que discriminar y que aquí habría discriminación porque se trata de mujeres que estuvieron en Palacio de Gobierno conversando con el presidente y que son profesionales competentes. ¿Cómo retruca usted el comunicado? Bueno, yo diría, por ejemplo, si no hay que discriminar, por ejemplo, hay un empresario que está con un arresto domiciliario y que el señor Gerí lo recibe en Palacio de Gobierno y le da un trato de visitante ilustre, seguramente porque también no quiere discriminar con los delincuentes. No se trata de eso, se trata de que el presidente de la República personifica a la nación, que tiene que respetar la dignidad de su cargo y que tiene que tener mucho cuidado con las personas que se reúnen. No se puede estar reuniendo entre gallos y medianoche con un empresario que está dedicado a la tala ilegal y que está vinculado también a otros tipos de intereses oscuros. ¿Me puede permitir un instante para poner un video que fue uno de los primeros en sus redes sociales cuando anunció la candidatura y que habla justamente de la lucha contra la corrupción? Porque ya que estamos hablando del presidente Gerí, luego quería preguntarle también por otras declaraciones que ha hecho sobre censurarlo, vacarlo y sus respuestas al respecto. Pero vamos a ver
este video que se viralizó en las redes sociales a través de las cuentas de Carlos Espada y del partido Sí Creo. Fue uno de los primeros videos de la campaña y la pregunta es, ¿usted sabe karate realmente? Sí, yo soy cinturón digamos, negro. se vistió con el uniforme, hizo la cita a estas artes marciales? Sí, yo soy cinturón negro de karate, sí. En efecto, sí, es cinturón negro. Sí. Correcto. Ahora, cuando leía las primeras declaraciones que ofreció como candidato y todavía estaba Dina Boluarte en la presidencia, le preguntaron si ella debería llegar al 28 de julio. Y usted dijo, espero que el Congreso, yo tengo aquí anotado, espero que el Congreso tenga el sentido común para mantener a Dina Boluarte hasta 28 de julio. Sí. Dina Boluarte salió, ya me dirá usted qué opinión tiene de esa moción de vacancia que se presentó, de ese proceso de vacancia en el Congreso, pero también ha dicho que no debería prosperar ni la censura ni la vacancia, a pesar de lo que me acaba de admitir con relación a Heidi. Tal cual, tal cual. Yo lo que planteaba era que tenía que haber una estabilidad, la mayor estabilidad posible para dar un tránsito, para un proceso electoral lo más transparente posible, con menos sobresaltos. Y lo que yo planteaba con la señora Dina Boluarte, a quien yo no tengo por supuesto ninguna simpatía, era que cambiar a la señora Dina Boluarte por otro presidente iba a ser como cambiar mocos por babas, y eso es lo que ha ocurrido. Entonces ahora viene el señor... Con relación a Dina Boluarte, Gerí viene a hacer las babas. Bueno, es más de lo mismo. O sea, es el resultado de un pacto mafioso que está en el Congreso de la República y que, por ejemplo, ahora vemos al señor Gerí recibiendo a estas señoritas. ¿Y qué hubo de la red de prostitución en el Congreso de la República? ¿Qué hubo de la investigación de esa señorita que fue asesinada en la plena vía pública? ¿Qué ha pasado con esa investigación? Entonces yo lo que planteo es, a veces cuando uno dice, hay que cambiar al ministro del Interior, hay que cambiar al presidente, hay que cambiar al otro presidente, el país no puede estar en esa zozobra de estar cambiando al presidente de la República como quien se cambia la camisa o como quien se cambia los zapatos. Lo que hay que ser es consciente que estamos en una situación real en la cual el Congreso de la República se ha convertido en una dictadura, que el presidente de la República, sea quien sea, es un rehén del Congreso de la República y que el Congreso de la República está dominado o está penetrado por oscuros intereses. Sin embargo, y algo que se le ha reprochado, además en un momento interesante en el que usted salió del grupo Otros y empezó a colocarse, a hacerse visible en los sondeos de opinión y en la intención de voto, es haber convocado a un integrante de este Congreso, claro, que es el general Jorge Montoya, y que ha hecho una serie de declaraciones que no han caído nada bien, sobre todo, exabruptos. El almirante ha hecho algunos comentarios y ha incurrido en algunos exabruptos, incluso ha tenido que pedir disculpas. Me gustaría invitarlo a ver una nota que hemos preparado y que resume un poco esta polémica suscitada por la presencia de él en su lista del Senado. Vamos con eso. Hola, ¿qué tal? Soy el almirante Jorge Montoya y estas son mis propuestas. Sus votantes buscaban orden, disciplina, mano dura y firmeza de convicciones. Busco llegar al Congreso para seguir sirviendo a nuestro país. Criticaba a veces por no tener filtros. Pero yo sí creo que la vacancia va a ser complicada, no va a ser una vacancia como la de Vizcarra o la de Kuczynski, que renunció. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre. Jorge Montoya, uno de los candidatos al Congreso más votados en el 2021, enemigo confeso del comunismo, pero ya en una curul, en algunas votaciones, ha coincidido con Perú Libre. Almirante Retiro ingresó al Parlamento en la mano de Renovación Popular de Rafael López Aliaga. En la segunda vuelta de hace 5 años, apoyó a Fuerza Popular. Decidimos apoyar a Fuerza Popular para que la democracia y la libertad triunfen en el país. Y electo, hizo gala de marchas y contramarchas, como cuando ante la OEA, en Washington, denunció irregularidades en las elecciones. Voy a hacerles una explicación global del tema de la parte política, cómo se ha venido desarrollando, para que puedan entender por qué la duda con el Jurado Nacional de Elecciones y cuál es la situación política actual. Un año después, La OEA no debe intervenir en nuestros asuntos internos políticos del país. hace 4 años, Montoya era en la idea de sacar del juego a Dina Boluarte en tiempos de Castillo. Veo el escenario de primero inhabilitar a la señora Boluarte, luego de eso vacar al presidente y luego el presidente del Congreso llamar a elecciones presidenciales. Pero tras el frustrado golpe del 7 de diciembre, casi se convirtió
en escudero de la nueva presidenta. No podemos ir atacando todos los lugares del Ejecutivo. Vamos por partes y con calma y de acuerdo a lo que corresponde, teniendo en consideración lo que más necesita el país es estar estable. Y por si fuera poco, defendió hasta los más polémicos. ¿Qué opina usted sobre la censura al señor Santillán? No estoy de acuerdo. Como no estuve de acuerdo la vez pasada, ahora tampoco estoy de acuerdo. Bebió un trago amargo al abandonar a López Aliaga por más que discrepancias internas. No estamos en una dictadura, estamos en una democracia, y más en un partido democrático. Un hombre con solo 5 proyectos de ley aprobados en el Pleno, la mayoría enfocadas en reformas en la policía y las Fuerzas Armadas. Nada que ver con el sector transportes, como se dice ahora. Porque no somos infalibles, podemos tener muchos errores, pero lo que sí no tenemos es la gana de negarlo. Una reelección que cuestionan algunos sectores, que buscan salpicar a su candidato presidencial, pero que busca también despertar el interés de sus simpatizantes. Elección polémica, la del general Jorge Montoya, y usted ha dicho que no se arrepiente, pero ¿qué le suma? ¿Por qué lo convoca? Bueno, yo tengo que hacer una pequeña aclaración al reportaje, porque como tú sabes, el ser congresista tiene una labor, digamos, legislativa, pero también tiene una labor de representación y tiene una labor de fiscalización, ¿no? Y el almirante Montoya ha tenido una importante labor de representación de los diferentes gremios de transportistas para el tema de la formalización. Nosotros por ejemplo estamos planteando que vamos a eliminar el ATU, que vamos a eliminar las papeletas abusivas, las multas desquiciadas. Está el tema primero de los corredores, de las rutas alimentadoras, de los puntos que le quitan a los conductores del brevete y de las multas. Y en todos esos aspectos el almirante Montoya ha recibido a los gremios de transportistas en el Congreso y ha hecho diferentes gestiones ante el Ministerio de Transportes, porque son temas técnicos. Ha hecho un trabajo significativo para la formalización. Y dentro de nuestro plan de gobierno, una de las columnas vertebrales del plan de gobierno es la formalización, pero no a través de castigar y de fastidiar y de ahogar al trabajador honesto, sino que el Estado se adapte al país. Sí, bueno, sentido, tengo algunas de las propuestas sí, que ha hecho, por ejemplo, con la eliminación de un gran número de impuestos, bajar el impuesto a la renta, bajar el IGB. Pero antes de ello, y para cerrar el bloque del almirante Montoya, ¿usted lo invita personalmente? ¿Se lo sugieren? ¿El almirante le expresa voluntad de acompañar? No, eso fue una decisión del llega? Consejo Directivo del partido y tomamos esa decisión. El 20% de los miembros de las listas al Congreso son elegidas de manera libérrima por el Consejo Directivo. ¿Y qué le suma la presencia del almirante? Y entonces el almirante Montoya, nosotros ya habíamos tenido conversaciones antes de eso y él apoyaba el tema de la formalización, nos daba las propuestas que él tenía de formalización del transporte. También está el tema de la pesca ilegal, que para mí es un tema muy importante. Son 250 embarcaciones pesqueras chinas que todos los años vienen, se colocan en el lindero de las 200 millas, apagan su GPS, entran y salen de nuestro mar territorial, se llevan la pota gigante. Y entonces para nosotros también es importante la presencia de una persona que tenga todo el conocimiento como marino, como un oficial de la Marina, en relación a la defensa de nuestro mar. Vamos a hablar de la presencia china en el Perú también, sí, porque es interesante lo que ha señalado, por ejemplo, el monopolio de la distribución eléctrica en el Perú, que usted ha dicho, esto lo tienen los chinos, las empresas chinas, y hay que promover, es más, se ha referido a una cláusula dorada, me parece, para el tema Petroperú. Pero para culminar con el tema Montoya, también algunos exabruptos del almirante sobre los que él pidió disculpas. Vamos a escuchar también qué es lo que dijo, por ejemplo, cuando se criticó al Congreso por los excesivos gastos en el famoso buffet y en la compra de alimentos para el Parlamento. Está eso y la manera en que se refirió a quienes protestaron, digamos, sí. Cuando Dina Boluarte asume la presidencia, que los llamó terroristas, ¿no? Y que eso también se lo criticaron. Por eso le pregunto, ¿qué opina usted de esas expresiones? ¿Las comparte? Evidentemente que no, Mávila, por supuesto que no. Me alegra que hayan pasado ustedes de manera muy equilibrada en este reportaje, ¿no? El momento que él pide disculpas, ¿no? Él ha sido bien claro al pedir disculpas por esas expresiones. Sobre los gastos en el Congreso, por ejemplo, ahí no pide disculpas. No, yo estoy totalmente en desacuerdo con todos esos gastos. O sea, el Congreso de la República ha pasado de un presupuesto de 350 millones de soles a 1.450 millones de soles. ¿Cuánto más van a gastar ahora cuando se cree el Senado? El Congreso de la República está descontrolado
literalmente, no solamente metafóricamente, literalmente, porque la única ¿A qué se refiere con descontrolado? ¿En términos porque económicos? La única institución del Estado que no está sometida a la Contraloría General de la República, al control concurrente, es el Congreso. Están totalmente descontrolados. Nosotros estamos planteando que el Congreso debe estar sometido también a la Contraloría General de la República. Usted dijo que iba a secar el pozo de la corrupción, Sí. a reducir, por ejemplo, como otros candidatos, se ha referido también a la reducción del tamaño del Estado en aras de construir un Estado más eficiente, ¿no? Es una propuesta similar cuando se dice hay que reducir el número de ministerios porque es demasiado. Y hay una planilla enorme en el Estado que ha crecido en los últimos años, básicamente. Bueno, nosotros lo que estamos planteando primero es reducir la burocracia dorada, los grandes privilegios de la burocracia dorada en el Estado. ¿Quiénes están comprendidos en esa burocracia dorada? La cantidad de funcionarios de altísimo nivel que tienen unas oficinas en el distrito de San Isidro. La mayoría de los ministerios del Ministerio de Inclusión Social, ministerios sociales, están todos en San Isidro y tienen cantidad de personal de confianza, que es la burocracia, la alta burocracia dorada. Cuando dice ministerios sociales, estamos hablando de MIDIS, por ejemplo. Claro. ¿No deberíamos tener un ministerio de No desarrollo e debería estar en inclusión San social? Isidro. No debería estar en San Isidro. Pero más allá pero se puede cuestionar, digamos, el comportamiento o la eficiencia de un ministerio por el distrito en el que se encuentra la sede. Yo creo que sí. Yo creo que es una mala coincidencia que todos los ministerios prácticamente, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura está en Jesús María. No debe estar, el Ministerio de Vivienda y Construcción Social está en San Isidro. No debe estar en Caraballo, donde falta tanta agua, saneamiento. El Ministerio de la Mujer no debería estar en un lugar donde realmente esté más cerca de la población que pretenden atender. Pero bueno, nosotros lo que estamos planteando es la creación de superministerios. O sea, no se trata solamente de fusionar ministerios, sino se trata de fusionar oficinas. Por ejemplo, en el tema de anemia. En el Perú, 1 de cada 2 niños en el Perú sufre de anemia. Y sin embargo tenemos un programa contra la anemia en el Ministerio de Educación, 2 programas contra la anemia en el Ministerio de Salud, un programa contra la anemia en el Ministerio de la Mujer, otro programa contra la anemia en el Ministerio de Inclusión Social. Entonces nosotros decimos, hay que juntar todos esos programas. Al final, ¿cuántos quedarían? ¿De cuántos ministerios estamos hablando? Bueno, ¿O de cuántos superministerios estaríamos estamos hablando de alrededor de 6 o 7 superministerios, pero eso no implica necesariamente la eliminación de ministerios. Hay algunos ministerios que van a ser fusionados, hay otros ministerios que una parte, por ejemplo, la parte de infraestructura del Ministerio de Educación, de Salud, de Transportes, esa parte de infraestructura puede ir al Ministerio de Obras Públicas o Infraestructura, pero la parte regulatoria puede quedar pues, en manos de cada uno de los ministerios, ¿no? Quedó pendiente la pregunta sobre la corrupción y la penetración de mafias chinas en el Perú. Bueno, ese es un problema gravísimo. Nosotros estamos planteando secar el pozo de la corrupción. Secar el pozo de la corrupción no significa necesariamente simplemente cambiar personas. Nosotros creemos que no es un tema de personas, es un tema de sistema. Para secar el pozo de la corrupción planteamos primero eliminar trámites, licencias, permisos, exoneraciones, todo lo que significa este árbol burocrático creado para la coima. Ahí vamos a secar el pozo de la corrupción. Y en segundo lugar, devolverle la plata a la gente a través de la eliminación de 35 impuestos antitécnicos, 35, la reducción del impuesto a la renta de 30 a 25% y la devolución de un punto del IGB a todas aquellas personas que vayan a comprar a establecimientos ¿Cuándo formales. cumpliría esa promesa de campaña? Nosotros la vamos a plantear en las primeras semanas de gobierno, vamos a hacer una cuestión de confianza, nuestra reforma tributaria y la delegación de facultades extraordinarias va a ser nuestra primera Por otro acción. lado, hay algunos de sus contrincantes que han dicho, pero el partido sí creo ni siquiera ha podido presentar las listas completas, ¿no? Está participando con, creo que son 14 de 57. ¿Cuál es su respuesta a esas críticas? Bueno, ¿Y cómo va a gobernar si no tiene una bancada, digamos, sólida para impulsar cambios radicales como el que ha hecho? Bueno, como el que ha anunciado. Serían tres cosas que tengo que decir. En primer lugar, nosotros somos un partido que no ha sido penetrado por la minería ilegal, por el narcotráfico, ni por las mafias, ni por el dinero ilegal, ni por el lavado de activos. Entonces preferimos tener listas incompletas a tener listas completas y estar penetrado por todo ese dinero negro. En segundo lugar, y yo siempre lo digo y desafío a que alguien más lo diga también, nosotros no le hemos cobrado cupos a nadie. Nosotros en nuestros puestos al Congreso de la República no le hemos cobrado un sol a ningún candidato. A ver que otro partido político salga a decir lo mismo, ¿no?
Y en tercer lugar, en el tema de la corrupción, para nosotros el tema de la corrupción es el principal problema del Perú, y ese tema se origina en el toma y daca entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. A mí no me interesa llegar al Congreso de la República con una superbancada para que al día siguiente el transfugismo haga que esa bancada desaparezca y para que al momento de negociar, entre comillas, el presupuesto general de la República, empiece el toma y daca. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Pero entonces va a entrar de frente a ser confrontacional con el Congreso de la República. Directamente, ¿Sí? al choque. Vamos a ir al choque. Porque el sistema peruano ha sido pervertido. El sistema, de acuerdo a nuestra Constitución, es un sistema presidencialista. Y en estos últimos 25 años, poco a poco, se ha convertido en un sistema parlamentarista. Es la dictadura del Congreso, sometida además a intereses oscuros y de mafias. ¿Quiénes son los responsables de eso? Los presidentes que tienen apego al poder, ¿no? Ese apego al poder los convierte en rehenes. Como yo no tengo apego al poder, yo no voy a ser rehén del Congreso de la República. Bueno, hay también la situación de gobiernos débiles, como por ejemplo el de Dina Boluarte, que prácticamente se sostenía en el Congreso, no tenía otra que ceder. Por eso le preguntaba si usted iría a la confrontación, ¿con qué tipo de apoyo, con qué respaldo? Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre la señora Dina Boluarte y nosotros, humilde y modestamente, es que ella se vestía de una manera, se acompañaba de gente de una manera, hablaba de una manera y cuando llegó al gobierno hizo todo lo contrario. Entonces el pueblo se sintió traicionado. En cambio nosotros estamos actuando de manera transparente. A nuestros colaboradores no los estamos escondiendo. Estamos poniendo a nuestros colaboradores porque no creemos en las etiquetas de todo. ¿Cómo ha financiado o cómo viene financiando la campaña electoral? Por ejemplo, estos videos de TikTok, el trabajo en las redes sociales, supone un equipo mínimo. Un equipo mínimo y un presupuesto ceniciento. Acá están mis colaboradores, acá por ejemplo hay un muchacho muy talentoso que hace estos videos y nosotros, Mávila, no hemos puesto un sol en nuestras redes sociales. Nosotros estamos ahora tiene que pagarle al editor, tiene que pagarle al camarógrafo. Que son gastos pues, que son financiados por nuestros afiliados, que es un presupuesto muy acotado. Pero mira los otros partidos, los miles de plata que están metiendo en las redes sociales de publicidad. Bueno, a propósito de sus videos en TikTok, quiero compartir otro que tiene usted donde no solamente, ya que nos ha anunciado una política de choque con el Congreso, parece que también es un candidato de choque con sus oponentes. Vamos a ver a Carlos Spa. Es un crecimiento orgánico, nuestros videos. A ver, vamos. Usted no termina de comer el anticucho, cortan antes. Sí. ¿Comió el anticucho o no? Sí, claro, pero me dijeron que no era bueno que apareciera comiendo ante cámaras, pero me comí mis anticuchos, mi papita, mi choclo. ¿Por qué no era bueno? Porque podría interpretarse esto como aquella anécdota en la que Alfredo Barnechea no quiso comer el chicharrón. Bueno, no lo asociamos a eso, sino que no se veía como muy bien que yo apareciera masticando delante del video, ¿no? Ok, era un tema de estética. Pero a ver, acá dice de corazón, no de chancho. De corazón, o sea, de corazón, pues con gran intención. Pero dice no de chancho, no sin lavado de activos. No, sin mochilas pesadas. Sí, bueno, hay... ¿Quiénes son los aludidos? Hay anticuchos de pollo, pues hay anticuchos de, no sé, de chancho, pero esos eran anticuchos de corazón. Entonces, a ver, pero la alusión parece directa. No. ¿No hay una alusión a un candidato que es conocido como Porky? No, a nadie en particular. No. ¿Seguro? Nosotros hemos hecho un esfuerzo siempre de que nuestra campaña sea una campaña de propuestas, una campaña en la cual digamos las cosas de frente, de manera transparente y tratando siempre de evitar nombrar a otros candidatos. Entonces yo estoy en esa línea. Bueno, no hay necesidad de nombrarlos para que la alusión sea clara. Pero en este caso no lo era. ¿Seguro? Seguro. Porque pareciera todo lo contrario. No, parecía al contrario, una alusión bastante clara, digamos, por ponerlo de esa manera. Bueno, estamos hablando del plan de gobierno y yo decía, a ver, habla de bajar impuestos, pero ¿qué pasa con la recaudación tributaria? Porque al mismo tiempo usted dice que hay que construir, hay que hacer obras, ¿y de dónde sacaría el dinero? Es decir, ¿no es populismo decir que va a bajar 35, me ha dicho que va a eliminar 35 impuestos? Sí, 35. Por ejemplo. Por ejemplo, el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, que es un impuesto además inconstitucional porque atenta contra el secreto bancario, pero además es un impuesto antitécnico porque el costo de la recaudación es mayor que el monto recaudado. El impuesto a las transacciones bursátiles, el impuesto a los influencers, que también es un impuesto antitécnico, pero además es otro impuesto inconstitucional porque atenta contra la libertad de expresión. Y bueno, hay impuestos, por ejemplo, que fomentan el pitufeo. Por ejemplo, si tú tienes un departamento y tú vendes tu departamento,
paga 5% de impuesto a la renta. Pero si la empresa es una empresa, una persona jurídica, vende el mismo departamento, paga 30% de impuestos. ¿Qué se fomenta ahí? El pitufeo, la falta de transparencia. Entonces nosotros queremos nivelar la cancha, ¿no? Y así como ese hay otros impuestos, por ejemplo, que son discriminatorios. Hay discriminación tributaria, por ejemplo, a determinadas iglesias en relación a la Iglesia Católica. Nosotros, por ejemplo, creemos en la libertad religiosa y creemos que tributariamente todos deben merecer el mismo trato. Bueno, entonces todos esos son impuestos antitécnicos, pero lo que es interesante aquí, Mávila, y lo demuestran todas las experiencias internacionales, es que cuando tú bajas los impuestos de manera moderada, la recaudación aumenta, no disminuye. La elusión disminuye, la evasión disminuye, la recaudación aumenta porque tú puedes aumentar la base tributaria. Y en nuestro plan de gobierno, con todas las propuestas que tenemos, estamos seguros que atrayendo la inversión extranjera vamos a generar una mayor recaudación. Pero además, el presupuesto general de la República, que son 250.000 millones de soles, alrededor de 100.000, 110.000 se van en sueldos, salarios y pensiones, y alrededor de 25.000, conservadoramente, dice la Contraloría, 25.000 millones se van en corrupción. Nosotros estamos planteando la creación del SAR anticorrupción y estamos seguros que vamos a bajar ese monto de Ha dicho también que adiós ATU, adiós SUNEDU, crear otras cosas. A veces uno dice, si el problema no es la institución, sino las personas que están encargadas y que dirigen estas instituciones. Yo estoy convencido, Mávila, que no es un tema de personas, que es un tema de sistema. De sistema, bueno. Y de incentivos perversos que da el Estado para que la gente se comporte mal. Debemos cumplir con una pausa, pero antes hay dos personas que le han hecho una pregunta. Me gustaría que las escuche, porque una de esas preguntas tiene que ver, o mejor dicho, las dos tienen que ver justamente con temas económicos. Así que vamos a escuchar qué es lo que preguntaron nuestros televidentes a quienes consultamos al señor Spa. A ver. ¿Qué cosa es lo que usted va a hacer con la pensión de los jubilados? Señor candidato, quisiera saber cuál es su propuesta para subir el sueldo mínimo a los trabajadores. Muy bien, cumplimos con la pausa y regresamos con las respuestas de Carlos Spa. Ya estamos de regreso en Fuego Cruzado Electoral y habían dos preguntas no pendientes de respuesta para el candidato Carlos Spa del partido Sí Creo, que está esta noche con nosotros. Una tenía que ver con la jubilación, los jubilados, ¿no? Tras los retiros de las pensiones a las AFP, se advierte que tenemos una población, ahora que se extiende, digamos, la vida, gracias al avance de la medicina, vamos a tener generaciones que no van a tener cómo vivir de una manera digna. Eso, y los jubilados en este momento que reciben realmente dinero que no les alcanza ni para cubrir la canasta familiar. ¿Qué le diría usted a este señor? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es, primero, preservar la posibilidad de la libertad de elegir entre un sistema privado y un sistema público, ¿no? ¿A favor o en contra de las AFP? O sea, que tiene que haber un sistema previsional privado y un sistema previsional público. El sistema previsional privado tiene que acentuar y enfatizar la libertad. O sea, debe haber la mayor cantidad de planes posibles a los cuales uno se comprometa y uno tiene que cumplirlos, ¿no? Para fortalecer ese sistema de pensiones, lo que nosotros estamos planteando, que va de la mano con el esfuerzo de la formalización de la economía, es que aquellas personas que acudan a un establecimiento formal, le devuelva el establecimiento formal, le va a devolver un punto del IGB que va a ir directamente a su cuenta previsional con un bono que le va a entregar el Estado, o a su cuenta de Yape o de Plin o el banco sin ningún bono. Esa fue una propuesta que me parece haber escuchado en la bancada fujimorista, ¿Ah, sí? cuando se estuvo, hablando de reforma de pensiones, es decir, destinar parte de los gastos de consumo, porcentaje menor, y claro, los especialistas dijeron, pero es muy poco. Con eso no se puede realmente hacer crecer un fondo que pueda cubrir esos gastos. Y esto me lleva a pedirle un paréntesis. ¿Cuál es exactamente la relación de su hermano con el fujimorismo? Bueno, mi hermano Fernando hace muchos años hizo aportes a una persona que le solicitó apoyo para su campaña electoral. Y yo aprovecho tu pregunta, Mávila, para reiterar las disculpas que tengo que dar, porque yo di unas declaraciones muy categóricas hace algunos días sobre la base del conocimiento de un periodo, de un año. Entonces yo dije, bueno, en ese momento yo tenía el conocimiento de eso, que mi hermano había hecho aportes de 1.000 soles mensuales, bancarizados, por alrededor de 4 meses, ¿no?
Pero luego a un acucioso periodista, que creo que es de IDL, investigó, se remontó pues hace 12, 13 años, y obtuvo las declaraciones de mi hermano Fernando, que dijo que había hecho aportes en otros periodos. Entonces, como yo solamente me había referido a ese periodo, que era incompleto sobre la base de la información que yo tenía, pedí disculpas en un live que hice hace 2 o 3 días. Por eso le hago la pregunta precisamente, porque es mucho más abierta, ¿no? Reitero mis disculpas. Bien, pero ¿cuál es la relación entonces para que alguien haga un aporte? Bueno, esa yo no sé, esa es la relación que él tiene. Él es un individuo, es un empresario que tiene sus motivaciones. Bueno, él hizo esos aportes hace 12 o 13 años, pero él es él y yo soy yo, ¿no? Yo soy otra persona. De manera que no me siento de ninguna manera vinculado por esos aportes. Bueno, hablamos del tema pensionario, yo le decía que eso no era suficiente, pero también le preguntaron por el sueldo mínimo. Ajá. Bueno, el tema del sueldo mínimo es, como ya sabemos, un monto que es fijado concertadamente por los trabajadores, los empresarios y el Estado, ¿no? Entonces yo lo que estoy pensando es que a pesar de ciertas iniciativas por hacer ese sistema más previsible y establecer, digamos, una periodicidad y una rigidez, yo voy por el otro lado, voy por el lado de la libertad, del libre mercado. En la medida que la economía vaya avanzando como creemos que va a avanzar y se va a desarrollar por esta gran cantidad de inversiones extranjeras que nosotros estamos pensando promover y de inversiones privadas, entonces en la medida que la economía peruana vaya avanzando y vaya progresando, estamos optimistas de pensar que el sueldo mínimo también va a avanzar. ¿Está a favor de la privatización de todas las empresas estatales, particularmente Petroperú? No estoy a favor de la... Bueno, Petroperú tiene 5 unidades de negocio. Entonces, en el tema del terminal de Bayóvar, el tema de los grifos, en el tema de los edificios suntuosos y el edificio de Petroperú, y en el tema de los grifos y del oleoducto norperuano, sí estoy de acuerdo con una privatización. Pero en el tema mayor, que es el tema de la refinería de Talara, yo sí me resisto. Yo digo que el Estado debe reservarse una cláusula dorada para evitar, considerando que China ya tiene el control de Chancay, que ya tienen el control, el monopolio de la distribución eléctrica de Lima, que China se apoderara también de la refinería de Talara, me parece demasiado. Entonces yo estoy siempre abierto a ver posibilidades de joint ventures, de asociaciones público-privadas, de concesiones, pero resguardando una cláusula dorada para el Estado para defender la soberanía nacional. Habla mucho del tema chino. China es uno de los principales socios comerciales en el Perú. Tiene, en efecto, inversiones muy, muy importantes, millonarias, como la del puerto de Chancay. ¿Está en contra de una presencia china en el Perú? No, absolutamente. Nosotros recibimos con los brazos abiertos las inversiones de todos los países, pero siempre sujeto a 3 condiciones. Condición número 1, que se respeten los derechos laborales de los trabajadores peruanos, que no crean que van a venir a violar los derechos laborales de los peruanos. En segundo lugar, que respeten el mar de Grau, que no vengan a depredar el mar y que no destruyan la Amazonía peruana a través de la tala ilegal. Y en tercer lugar, que respeten la soberanía nacional. En la medida que cumplan esas 3 condiciones... ¿Y no las están cumpliendo? En el caso de China no lo están cumpliendo. Van a tener que empezar a cumplirlo. A ver, trato a los trabajadores. No lo están cumpliendo. ¿No lo están cumpliendo? No lo están cumpliendo. ¿Abuso? Uno va, por ejemplo, le pregunta a los trabajadores de la Bamba, por ejemplo, o de otras empresas, a ver si se sienten contentos, el tema de la salud, el tema de la educación que algunas mineras anteriormente les proporcionaba, a ver si están contentos o no. Generalmente hay bastante insatisfacción. Entonces, ellos tienen que pensar que en el Perú son bienvenidos en la medida que no violen los derechos laborales. Hace un tiempo, hace 2 años o 3 años, inclusive se encontró a unos trabajadores que habían sido encerrados con un candado desde afuera, en un container, que fallecieron porque estaban ahí ensamblando fluorescentes. Ese tipo de cosas son intolerables. Por eso yo digo, cuando me dice, bueno, pero ¿usted qué va a hacer al respecto? Lo primero que voy a hacer es a todas estas personas mafiosos que pretenden reunirse con los ministros o con los presidentes o los congresistas y que están vinculados a actividades que son ilegales, antes de iniciar cualquier proceso administrativo, ¿Gerín les ha abierto las puertas a ellos en el gobierno? Bueno, lo estamos viendo en estas reuniones. Entonces, esos empresarios que son el mal estructural en este momento, al margen de la nacionalidad, pero al margen de la nacionalidad, el hecho de que haya un empresario que esté haciendo ese tipo de actividades tiene que ser devuelto inmediatamente a su país. Y lo devolveríamos a su casa y, en segundo lugar, enviaríamos una nota diplomática al presidente Xi Jinping y decirle al presidente Xi Jinping,
Bueno, usted todos los años está descabezando, lo sacaron a Hu Jintao, ahora ha sacado al número 2 y al número 3 del ejército, siendo que él es el número 1. O sea, ¿Y se considera pro-Trump? No, pero voy a terminar. Entonces, si el señor Xi Jinping está embarcado desde hace ya varios años en esta lucha contra la corrupción dentro de China, lo mínimo es que no exporte su corrupción al Perú y a otros países, porque lamentablemente en este momento el principal producto de exportación no tradicional chino es la corrupción y no debería ser así. Migración y la política que está aplicando Donald Trump, que lo ha colocado en una situación bastante delicada, ¿no? Yo le hacía la pregunta directa, ¿es usted pro-Trump en esta discusión geopolítica de qué lado colocarnos, del lado de los chinos o del lado de los Estados Unidos? No, yo creo que el Perú debe estar siempre defendiendo el interés nacional, ¿no? El interés nacional, el interés del Perú. Entonces, en el tema laboral, en el tema medioambiental, al margen del país, del color, del presidente, el Perú tiene que estar focalizado en los intereses nacionales, en la soberanía nacional. Y nosotros vamos a hacer respetar eso. O sea, frente a una flota pesquera que invade el mar peruano, frente a narcoavionetas que violan el espacio aéreo peruano, frente a organizaciones criminales transnacionales que destruyen el medio ambiente de la Amazonía peruana, el Perú tiene que hacer respetar la soberanía nacional también en las fronteras. Por eso que nosotros estamos planteando, por ejemplo, si me permite, Mávila, la creación de zonas económicas especiales en las fronteras del Perú. Una zona económica especial en Tumbes y Piura, otra zona económica especial en Iquitos, otra en Puno, otra en Arequipa y Tacna, con 0% de impuesto a la renta y 0% de IGB, con el propósito de crear 5 millones de puestos de trabajo formales, pero en la medida, como he dicho, que vengan empresas de primer nivel, respetando los derechos laborales, el medio ambiente y la soberanía nacional. ¿Por qué ha fracasado la lucha contra la inseguridad? ¿Por qué vamos casi sin rumbo? ¿No? El presidente ni siquiera ha sido capaz de compartir con los peruanos el Plan Nacional de Seguridad. Es decir, lo ha vuelto a postergar. Cada postergación nos hace suponer que no tienen idea de qué hacer. O sea, el tema de la inseguridad ciudadana es el tema de la corrupción. Es un problema de corrupción. O sea, los penales son hoteles de 5 estrellas para los cabecillas de organizaciones criminales. Por eso que nosotros estamos planteando, por ejemplo, la privatización de la videovigilancia. La privatización, que sean empresas internacionales de alto nivel que se encarguen de la vigilancia de las cámaras de seguridad a la entrada y en todo el penal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de vigilar a los reos, pero sobre todo con el propósito de revisar al personal del INPE, que está evidentemente penetrado por la corrupción. Y nosotros también estamos planteando, por ejemplo, la construcción de 6 penales de máxima seguridad, penales pequeñitos para 200 reos, cabecillas de organizaciones criminales. Les pasaba, me decían, pero ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿cómo lo va a identificar? ¿Dónde está la labor de inteligencia? Los cabecillas de organizaciones criminales están perfectamente identificados y la policía peruana es muy eficiente. Cuando quiere hacer algo, lo hace. Y si no lo hace, es porque lamentablemente hay intereses oscuros detrás de eso. Bien, tenemos que cumplir nuevamente con los anunciantes, hacer una nueva pausa, pero me gustaría recordar un video de sus años como periodista. Cuando tuvo un enfrentamiento, un careo con el presidente de entonces, Alejandro Toledo. Vamos a ver el video que hemos rescatado de los archivos de aquel entonces. Pausa y regresamos con los comentarios de Carlos Spa, este video del archivo, rescatado del archivo de la televisión peruana. Muy bien, continuamos en Fuego Cruzado Electoral y lo que toca es el comentario breve de Carlos Spa con relación a ese video rescatado del archivo de la televisión peruana cuando se enfrascó en una discusión al aire, en vivo, con el presidente Alejandro Toledo que ponía en duda una investigación del programa sobre las firmas falsas para la inscripción del partido. ¿No? Sí, efectivamente. Bueno, en ese momento... Nos toca darle pase para un adelanto de... ¿Ha dicho que lo indultaría a Toledo? Yo indultaría a cualquier presidente en la medida que se cumplan 3 condiciones. 1, que no sea un peligro para la seguridad nacional. 2, que muestre verdadero arrepentimiento. Y si tú estás arrepentido, tienes que devolver un poco de la plata que te has robado, ¿no? O sea, no puede ser de palabra. Y 3, que haya razones humanitarias. Y me parece que en el caso del expresidente Toledo, si él devolviera algo de la plata que seguramente tiene escondida por algún sitio... ¿Pero dónde queda entonces ese ataque frontal a la corrupción? Bueno, es que el pobre Toledo ya está viviendo los últimos años y yo creo que la justicia no es venganza, la justicia también tiene que tener un criterio de compasión y en la medida que él devuelva parte del dinero que ha escondido, si está arrepentido,
que esté enfermo y no me parece que tenga él, que represente un peligro para la sociedad peruana, yo sí consideraría darle un indulto al presidente Toledo. Nosotros volvemos para la parte final del programa, que es precisamente conocer cuáles fueron sus respuestas a la pregunta y al uso que ustedes hicieron de este código QR. Vamos con el cuadro para ver, ante la pregunta de ¿te sientes representado por la actual clase política? ¿Qué es lo que ustedes respondieron? A ver, A, mucho, 2%. B, algo, 6%. C, poco, 12%. Nada, 80%. Desencanto total. No me representan, no quiero saber nada de la política. Es concluyente, me parece. ¿Qué opina usted? Porque usted, sin embargo, dijo, entro a la política. Justamente nosotros queremos, digamos, personificar y representar ese clamor de la mayoría de los peruanos por un cambio real en el Estado, la manera como está manejado el Estado, para que el Estado sea un amigo y no sea un adversario, un enemigo, y una forma diferente de hacer política. Porque el rechazo no solamente es el rechazo hacia el Estado, es la forma de hacer política, donde se insulta, se dice la vela verde en la superficie y se están repartiendo todos los privilegios y todos los dineros mal habidos por lo bajo. Entonces nosotros queremos representar ese clamor de la mayoría de los peruanos por ese cambio real. De acuerdo. Le agradecemos su presencia aquí en Fuego Cruzado Electoral. Ha sido una hora de conversación que espero contribuya para que el público, sobre todo, y el electorado entienda mejor su propuesta y su plan de gobierno. Ese es el objetivo con todos nuestros invitados. Ahora sí, nosotros nos vamos y se quedan ustedes con Pamela Bertis y Día D. Buenas noches.